normalizar el estatus de alguien que viene indocumentado, no vale la pena estar en esa situación en los Estados Unidos. Hay muchos latinoamericanos que cumplimos con todos los requisitos legales y todos los méritos para poder vivir en este país o en cualquier otro. En Estados Unidos creo que sigue habiendo el respeto por un buen profesional, por gente honesta, trabajadora, que pueda aportarle a la sociedad de Estados Unidos, y siento que pues igual este es un país construido por la diversidad de la gente que habita acá. Y la idea es ayudarlos a transitar por un camino legal y que no tengan problemas y que puedan acceder a oportunidades si ese es su deseo. Entonces, Upgrade to USA nació hace como unos 2 años ya, y nos dimos cuenta que hay un montón de personas como inescrupulosas que cobran una cantidad absurda de plata. Muchas personas piensan o no toman en cuenta la visa EB1 o EB2, que es la visa de habilidades extraordinarias, porque piensan que no cumplen los requisitos, y resulta que muchas veces sí los cumplen, pero necesitan una ayuda. Entonces ahí entramos nosotros, y son trabajos que no encontramos que se hagan fácilmente. Entonces la verdad es que nosotros colaboramos con esa evidencia, con planes de negocios para visas de inversión, y lo hacemos también acompañados de abogados, o sea, de la mano del abogado que tenga la persona, porque nosotros no somos abogados, tenemos asesoría legal, pero no somos abogados. Ayudamos a que el proceso se fortalezca y podemos dar como luces hacia cuál visa podría ser posible, y cuando no es posible, pues decimos no es posible. Pero a veces la gente como que cae engañada por su deseo de estar en los Estados Unidos. Una carrera sólida, un negocio sólido, sí pueden ser de los primeros requisitos que se necesitan, pero no el único, y hay que ir armando una carpeta. Esa carpeta muchas veces las oficinas de abogados no lo hacen, y ahí es cuando entramos nosotros, porque nosotros ayudamos a construir y a fortalecer esa carpeta que se necesita, porque no solamente una condición, son varias condiciones las que hay que armar. Son muchos factores los que pide las oficinas de inmigración de los Estados Unidos. Yo sí creo que los colombianos y en general muchos latinoamericanos tienen el historial y las posibilidades, primero, de ejercer acá. Por eso, por ejemplo, está la visa de interés nacional. Tenemos un nivel académico también muy fuerte, pero eso hay que demostrarlo. Y demostrarlo en el lenguaje de los oficiales de inmigración. Y ahí es donde hay que armar como un caso para traducir no solamente al idioma, sino explicar la importancia de ciertos méritos en un país para que lo entiendan los oficiales de inmigración.